preguntas que hacen los no creyentes. Quiero que abra su Biblia en 1 de Pedro 3, versículo 15. Dice la Biblia lo siguiente. Escuche eso, le voy a leer la palabra de Dios para todos, esta versión sencilla. Dice: más bien, preocúpense solo por honrar a Cristo como Señor. ¿Cuántos están preocupados por eso? Es lo único por lo que te tienes que preocupar, por honrar a Cristo como Señor. Y dice la Biblia, escucha esto que aquí nos vamos a enfocar. Y estén siempre listos o preparados para responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. Ojo, estén siempre listos para responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. Este versículo habla a nosotros los creyentes de que tenemos que estar preparados para responder preguntas que nos van a hacer, especialmente los no creyentes. Hay gente que va a venir a cuestionar nuestra fe. Hay gente que va a venir a hacernos preguntas. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que estar preparados para dar una explicación. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:15 en la versión Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo. Dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida, y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que ustedes tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Si alguien les pregunta acerca de su esperanza, de su fe, estén siempre preparados para dar una explicación. Y escúcheme lo que le voy a decir. Algunas personas se acercarán a nuestra vida a hacer preguntas porque en verdad están interesados y tienen inquietudes, pero son muy pocos los que verdaderamente tienen ese interés. La mayoría de las personas que vienen a hacernos preguntas están más interesados en desafiarnos, en retar nuestra fe, en hacernos dudar, en burlarse de nosotros, en saber si somos capaces de responder sus cuestionamientos. Y hay otros que quieren preguntarnos simplemente para deshacernos de nosotros y que no les hablemos de Dios. Pero la Biblia nos insta a que tenemos que estar preparados a responderles, a darles una explicación. Y ojo con el versículo siguiente. Dice: pero cuando ustedes respondan, háganlo con humildad y con respeto. ¿Cómo hay que hacer? Con humildad y con respeto. Mantengan siempre la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Nos dice la Biblia: estén preparados para responder los cuestionamientos de las personas acerca de su fe, y cuando lo hagan, háganlo con respeto, nunca con ira, nunca con enojo, nunca de una manera desafiante, con piedras en la mano, porque la Biblia nos dice que la palabra de Dios y nuestra fe no es para contender. ¿Lo cree usted o no? Mira como lo dice ahí en 2 de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces la Biblia dice: no te pongas a pelear con la Biblia en la mano, porque eso no aprovecha para nada. No se trata de ganar con argumentos. No se trata de ganar discusiones y perder las almas, porque algunos ganan la discusión pero perdieron un oyente, perdieron un alma. No se trata de hacer sentir mal a la gente, de hacerles sentir que sabemos más que ellos. Se trata de, con amor, responder los cuestionamientos, sea que tengan una buena intención o no, al preguntar, y no contender y no perder a ese oyente, sino al contrario, si Dios nos concede la gracia, poderlo acercar a la fe y salvarle, ¿cierto? Que conozca a Jesús. Entonces hoy quiero hablar acerca de las preguntas más comunes que tienen la gente que no cree
en Dios, que no son creyentes, que son incrédulos. Y escúcheme, y no solamente los no creyentes, sino muchas veces aún las personas que dicen creer en Dios, pero que están patinando en su fe. Todavía tienen muchas dudas, no están muy seguros. ¿Cuáles son esas preguntas? Y de pronto usted alguna vez las ha escuchado. Una de ellas, voy a hablar de 4. ¿Cómo ustedes saben que esa Biblia que tienen es la palabra de Dios? Si eso es un libro como cualquier otro, dicen. Si eso es un libro escrito por hombres. Si eso es un libro que puede estar adulterado y está lleno de contradicciones. ¿Ustedes cómo se atreven a hablar basados en ese libro? Esa es una pregunta que tiene la gente para desafiar nuestra fe, porque toda nuestra fe está puesta aquí, ¿o no? O sea, tú no te vas a defender nunca con argumentos humanos. Estamos aquí, este es el centro de nuestra fe. Entonces la gente quiere venir a cuestionar la autoridad de la Escritura. ¿Esa Biblia realmente es la palabra de Dios? Segunda pregunta que vamos a tratar ahí. ¿Por qué, si existe un Dios de amor, va a enviar la gente al infierno? Eso la gente lo pregunta. ¿Por qué un Dios de amor enviaría a la gente al infierno? Esa es otra pregunta que vamos a tratar hoy. Otra pregunta que hace: ¿cuál es la diferencia? ¿No son todas las religiones iguales? Al final, todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Dicen, todas las religiones conducen a Dios. ¿No son todas las religiones iguales? Y la última pregunta, que es la de siempre: si existe Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento y maldad en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué si existe Dios sufrimos tanto? ¿Y por qué si existe Dios estamos como estamos? ¿Le han preguntado alguna vez a ustedes esas cosas? Ay, santo Dios. Entonces, estas preguntas, y yo creo que hay muchas más, pero quiero enfocarme en estas 4 preguntas para traer una respuesta bíblica, y que nosotros estemos preparados para responder, y no solamente preparados para responder, que tengamos esa convicción de esto y que no nos pongan a patinar con eso, sino que tengamos la convicción de que, a pesar de que la gente dude de Dios, del sufrimiento, de la palabra, etcétera, nosotros podamos tener claridad y estemos firmes en la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Ahora, la primera pregunta que vamos a responder entonces en esta noche, en ese orden que les hice, es: ¿cómo saber que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Acaso no es un libro como cualquier otro? Pues la primera respuesta es: este libro no es un libro como cualquier otro. Y no es un libro como cualquier otro simplemente por el impacto de este libro en la humanidad. Fíjate, pon la imagen que está allí. Este es un estudio que se hizo en el 2012, o sea que las cifras tienen que estar muy por arriba ahora. Pero se hizo un estudio para saber el listado del número de libros impresos y vendidos en los últimos 50 años, antes de 2012. La Biblia tenía 3.900 millones de impresiones y de ventas. Es el libro más vendido, más impreso, más distribuido, más conocido de todo el mundo. Entonces hay que ser muy ignorante para decir que es un libro cualquiera, porque no es un libro cualquiera, es el libro de los libros. No hay ningún libro que ni siquiera le llegue a la mitad a la Biblia, nunca. En segundo está por allá Citas de Mao Zedong, 850 millones, pero mira la Biblia, 3.900 millones. Citas de Mao Zedong, 850 millones, el Corán, 800 millones, Don Quijote, 500 millones. ¿Alguien se ha leído Don Quijote? Harry Potter, 400 millones, El Señor de las fantasías, de los anillos, 105 millones, y ahí para abajo. Pero escúcheme, nunca puedes decir es un libro común, porque las mismas estadísticas te muestran que no es un libro cualquiera. Es un libro que está sobre todos los libros en el mundo.
más traducido a la cantidad de idiomas que ni siquiera nosotros conocemos o pensemos. Dialectos que ni siquiera el hombre se imagina, indígenas, se ha distribuido por todo el mundo. Entonces no es un libro común. Ahora, la historia del libro, pon la siguiente, amado. Es un libro diferente a todos los demás por su historia. Fue escrito en un periodo de 1600 años. Esto tomó 1600 años escribirse. Esto que tenemos, porque realmente no es un libro, son 66 libros en uno. 1600 años, escrito en 3 continentes, África, Asia, Europa, por más de 40 autores. Imagínate, 40 autores que escribieron este libro, que no se conocían entre ellos, de diferentes culturas, de diferentes situaciones, de diferente pasado. Dentro de ellos estaban patriarcas, poetas, pescadores, hasta médicos. Escribieron la Biblia y se escribió en 3 idiomas: arameo, hebreo, griego. Y lo más tremendo es que todo este libro tiene un solo tema, y es la redención de la humanidad, el plan de Dios para la salvación del hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es un libro cualquiera. ¿Cómo tú puedes juntar 40 personas que ni se conocen, que hablan hasta diferentes idiomas, que no se han visto, que son de diferentes profesiones, y ponerlos a escribir, y que eso no quede un mamarracho y que diga cosas diferentes, disparatadas? Tiene que ser porque Dios está allí. Amén. Ahora, es un libro que permanece fiel y no ha sido adulterado. ¿Cómo lo sabemos? Escuche esto, es interesante, y usted lo puede buscar si lo quiere por internet, sobre los rollos del Mar Muerto, que es el hallazgo más reciente de los pergaminos, de los rollos de la Biblia. En 1947 fueron hallados unos pergaminos antiguos en el Mar Muerto, más de 800 manuscritos antiguos. Se encontraron fragmentos o copias completas de todos los libros del Antiguo Testamento, que datan del siglo II antes de Cristo. Todo el mundo se levantó en interés acerca de lo que se había descubierto, de lo que se había encontrado, de ese hallazgo arqueológico, porque la pregunta es si al traducir todos estos rollos se iba a descubrir que la Biblia había sido adulterada. Mire, el resultado tremendo. Las variaciones son menos del 2%, y no se altera una sola enseñanza o doctrina de la Biblia que tenemos hoy día. O sea, Dios ha permitido que este libro permanezca fiel por las generaciones. No ha sido adulterado, ahí está, como Dios lo dejó, y los hallazgos recientes lo comprueban. Las pruebas proféticas que tiene este libro. ¿Sabe usted que en Cristo Jesús se cumplieron cientos de profecías? Y cientos de años antes de que Él viniera, la Biblia ya decía dónde nacería. Su nacimiento virginal, que nacería de una virgen. Hablaba de la traición, el precio que se iba a pagar: 30 monedas de plata iba a ser traicionado. Hablaba de sus sufrimientos. Hablaba hasta la manera como iba a ser enterrado. Habían cientos de profecías escritas que se cumplieron en Jesús. Eso no es coincidencia. El libro muestra profecías que nosotros hemos visto cumplir en la historia de la humanidad. El libro profetizaba, la Biblia profetizaba la dispersión de Israel por las naciones de la tierra. Y profetizó también que Israel iba a ser como nación unida de nuevo. Eso se cumplió el 14 de mayo de 1948. Y cientos de profecías que nos hablan de los acontecimientos que estamos viviendo hoy, que todos hemos sido testigos de que lo que dice la Biblia se está cumpliendo y de lo que está por cumplirse. Así que hay una coherencia en la profecía, en la historia, en las estadísticas. Pero más allá de todos esos datos, lo que realmente a nosotros como cristianos nos da la certeza de que este libro es la palabra de Dios, es por la experiencia que nos ha dado, por la transformación que la Biblia ha hecho en nosotros. No hay nadie que te pueda discutir eso.
¿Por qué? Porque este libro ha transformado miles y miles y millones de personas en el mundo para bien. No para llevarlos a matar a otros, sino para llevarlos a amar a otros, a perdonar, a cambiar sus vidas. Entonces, ¿por qué yo sé que este libro es la palabra de Dios? Porque este libro me dice cosas que se cumplen en mi vida al pie de la palabra. Este libro dice que Dios oye y responde mis oraciones. Y yo he visto que Dios responde mis oraciones. Por eso confío en este libro. Este libro dice que si yo confieso a Dios mi pecado y me aparto de Él, la culpa se irá. Y que imagínate, yo confesé mi pecado y la culpa se fue. ¿Cómo me vas a decir que no? Este libro me dice a mí que si yo le entrego mis cargas a Dios, yo tendré paz que sobrepasa todo entendimiento. Y adivina qué, le entregué mis cargas a Dios y tengo paz que sobrepasa todo entendimiento. Este libro me dice que si yo sigo los principios de Dios para la familia, voy a tener un excelente matrimonio. Y mira que tengo un excelente matrimonio porque he seguido lo que dice el libro. Este libro me dice que si confío en Dios nada me faltará, que Él será mi pastor y todo lo que Él me ha prometido lo he visto cumplirse en mi vida. Entonces pueden venir cientos de personas y darte miles de argumentos en contra de la Biblia, y yo tengo miles de experiencias en contra de esos argumentos. Por cada argumento que tú me des para decirte que este libro no es la palabra de Dios, yo tengo una experiencia para decirte que sí es la palabra de Dios. No basado en argumentos, basado en mi experiencia. Y un argumento no puede competir con una experiencia, porque tú no estás basado, es que es un argumento, que el mar muerto, yo le doy esos datos, pero esos son añadiduras. Que las evidencias arqueológicas, históricas, aún científicas que comprueban la Biblia, pero a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que la Biblia ha cambiado mi vida, y eso demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, y que todo aquel que coge este libro en serio, su vida cambia para bien. ¿Cuántos creen que eso es realidad? Yo creo que este libro es la palabra de Dios porque habla mi vida. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo veo eso en mi vida cuando Dios me habla. La palabra me penetra. Algunas veces la gente dice: ¿y quién le contó al pastor? Nadie le contó al pastor. Dios te está hablando a través de su palabra, porque no es una palabra que contenga la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es una palabra inspirada por Dios que inspira a la gente y la cambia. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿De verdad la palabra de Dios es real? Sí, es real. Mi vida lo demuestra, mi vida ha sido cambiada por ella. La Biblia me ha transformado. Tengo experiencias, todo lo que Dios me dice en su palabra se cumple en mi vida. Y eso hace que para mí y para toda la gente, los miles y miles de millones, que leía yo en otro dato de 2018, más de 6,000 millones de Biblias impresas, vendidas, leídas, demuestran que la Biblia transforma vidas. Y eso no lo hace el libro de Harry Potter ni el Quijote de la Mancha. ¿Cuántos están entendiendo eso? 2. ¿Por qué, si existe un Dios de amor, va a enviar a la gente al infierno? Esa es la segunda pregunta. Ahora, hay cosas importantes en esa pregunta. Hay dos verdades ahí. Primero, sí, Dios es un Dios de amor. Tienes toda la razón. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios fiel. Segundo, sí, hay un infierno. ¿Eso por qué lo sé? Porque es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. Hay un lugar de paz donde viviremos con Dios por la eternidad, donde no habrá más lágrimas,
donde Él nos iluminará con su presencia, donde estaremos con Él para siempre, y hay un lugar de tormento donde la gente irá por los siglos de los siglos sin Dios, apartados de Dios. Ahora, el problema de la pregunta es que lo que dice no es cierto. Sí existe un Dios de amor y sí existe un infierno, pero Dios no va a enviar a nadie al infierno. Cada persona toma su decisión en esta tierra. No dice la Biblia que Dios envía a la gente al infierno, porque el interés de Dios, según la Biblia que ha transformado nuestra vida, es que cada persona sea libre y sea salva de ese lugar. De hecho, la Biblia en Mateo 25:41 nos dice que ese lugar fue creado para el demonio, para el diablo y sus ángeles. No fue creado para los hombres. Eso lo dice la Biblia. Pero el enemigo ha buscado la manera de no irse solo para allí con sus demonios. Escúcheme, y el interés de Dios no es enviar a la gente al infierno. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que la gente perezca, Dios quiere que la gente venga al arrepentimiento, y por eso es paciente y espera, y ha sido paciente contigo y todavía estás respirando porque Dios ha sido paciente contigo, es paciente conmigo, queriendo que la gente venga al arrepentimiento, no queriendo lanzarlos al infierno. Primera de Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. Es el deseo de Dios. Y como es el deseo de Dios, ha provisto una manera de salvación. Escúcheme, porque es un Dios de amor, te dio la capacidad de elegir. Porque un tirano, como la gente que gobierna en otros países, tiranos y personas que se adueñan de un país y que obligan a la gente a hacer lo que ellos dicen, no reflejan lo que es Dios. Dios es un Dios que te ama tanto que allí en la tierra está la posibilidad del buen camino y del mal camino, y ha provisto la manera de que tú seas salvo, pero no te obliga a ser salvo, porque uno no puede obligar a la gente a amar. Yo no puedo obligar a mi esposa a que me ame. Eso tiene que ser un acto voluntario, y de tal manera te ama Dios que permite que tú escoges. Quiere que tú seas salvo, pero no te obliga a ser salvo. No te obliga a ser salvo. No es un dictador, es un Dios de amor, y por eso tienes tú la elección. No te envía al infierno, ni te envía al cielo. Tú tomas una decisión en la tierra por Cristo, y tu vida eterna depende de lo que tú hagas con Jesús. Entonces, dice la Biblia en Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, no quiero que se pierdan, los amo a todos, y aquí está mi Hijo y lo entrego, y este es el camino de la salvación, y si ustedes quieren pueden ser salvos, y si ustedes no lo quieren, ustedes eligen su destino eterno. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya tomó su decisión. Dios no lo obligó a eso, Dios no lo llevó a eso, es una decisión personal. El que no cree se condena porque no ha creído. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque ha rechazado el sacrificio, ha rechazado la manera de Dios para la salvación. Hebreos 2:3 dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos si despreciamos, si descuidamos, si renunciamos a una salvación tan grande? Entonces escúchame, la Biblia, sí, la Biblia es la palabra de Dios, transforma las vidas. 2, hay un Dios de amor y no envía a la gente al infierno. El infierno es real, y si tú no lo crees aquí, pues te toca experimentarlo allá. Escúchame, pero la cuestión es esta: Dios no te envía ni envía a nadie
Porque Dios ama al hombre y quiere que él sea salvo y ha provisto la manera de la salvación. Pero el hombre toma su decisión. El hombre elige voluntariamente saber a dónde va. ¿Rechaza a Dios o cree en Dios para salvación? 3. ¿Acaso no son todas las religiones iguales? Al fin y al cabo, todas las religiones conducen a Dios. ¿En serio usted cree eso? Todos los caminos conducen a Roma, ni siquiera a Roma conducen todos los caminos. Váyase por aquí derecho a ver dónde llega, no creo que llegue a Roma. Escúcheme, ni todos los caminos conducen a Roma, ni todas las religiones conducen a Dios, ni todas las religiones son iguales. Porque Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 14:6, y fue el único que lo dijo en la tierra. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie, escúcheme, nadie viene al Padre sino por mí. Así de sencillo. El único que lo dijo, y tiene poder para decirlo porque transformó la historia de la humanidad en dos. Estamos en el año 2018 después de él, no es una mentira, es real. Y si él lo dijo, así es. Escúcheme, él dijo, no dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino. El único camino. No dijo yo soy una verdad y hay otras verdades. Yo soy la verdad. Y no dijo yo soy un estilo. No, yo soy la vida. Y la única manera de llegar al Padre soy yo. Nadie viene al Padre. Nadie se acerca a Dios sino a través de mí. Y no somos iguales. No es la misma religión. Porque como una religión puede enviarte a matar personas en edificios, metiéndote bombas en un avión, y otra religión te manda a amar a tu enemigo y a perdonarlo. No estamos hablando de lo mismo. Obviamente no estamos hablando del mismo Dios. No estamos hablando de la misma verdad. Escúcheme, hay una falsa y hay una verdadera. Y el camino verdadero se llama Jesucristo. Jesucristo es la verdad y la vida. Y dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. No es que hay muchos dioses. Esto es lo que dice la Biblia, que transforma los millones de la vida. Escúcheme, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No dice que hay varios mediadores. La Santa María de no sé qué, Santo Pepito de no sé cuánto, San Pic, San Cocho. No, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Que todas las religiones, que hay muchos caminos, que hay muchas verdades. No, Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y se llama Jesucristo. Dice la Biblia, Hechos 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Ay, pastor, ¿y entonces qué va a pasar con las otras religiones? Mire, eso es lo que dice la Biblia. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Y dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 9, hablando de Jesús, aquella luz verdadera, porque hay otras que son luces artificiales, que engañan al hombre, que son bonitas, que son atractivas, pero no son verdaderas. Dice, aquella luz verdadera que venía a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Jesús, esos son hijos de Dios. Ahora, dice en Juan capítulo 3 versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malvadas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa? Aborrece la luz. ¿Por qué la gente odia a Jesús? Odia que tú les hables de Cristo. Te rechazan y etcétera. ¿Por qué? Porque este versículo lo dice todo. Porque el que hace lo malo no quiere venir a la luz, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Porque no quieren cambiar, no quieren que nadie les diga, ojo, estás mal. Escúcheme.
La gente, cuando rechaza la luz de Dios, busca otros caminos y empieza a picar de religión en religión, cogiendo lo que les interesa y lo que les parece. Y pica en el hinduismo, en la nueva era, en el panteísmo, en esto y en aquello, y toma de aquí y de allá, construyéndose un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios permisivo, un Dios que no les diga que tiene que cambiar, un Dios a mí. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Ha escuchado usted eso? A mi manera. Yo armé mi cóctel de religiones y cogí lo que me gusta de aquí, de aquí, de allá, y este es el Dios a mi manera. Y eso es lo que yo creo. Escúcheme, si hay un Dios, y lo hay, no es a tu manera, porque entonces no habría Dios. Es a la manera de Él. Y la manera de Él se llama Jesucristo. No hay otra manera. Entonces escúcheme, amado, que la gente empieza a crear un Dios. Nosotros, dice la Biblia, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el hombre quiere crearse un Dios, una religión a su imagen y semejanza, que nos acepte a todos sin esto. Si todos somos lesbianas, homosexuales, un Dios que nos acepte así, y se construye un Dios y una religión así. Si somos pervertidos, pedófilos, lo que sea, un Dios que nos acepte y nos ame así. Claro, quiere construir un Dios a su imagen y semejanza, pero escúchame, esa es su verdad, es conforme a su voluntad, es lo que dice su palabra. Entonces escúcheme, no todos los caminos, no todas las religiones, y ni siquiera se trata de religiones, se trata de un nombre que ha sido puesto bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos: Jesucristo. No hay otro nombre. Amén. Y cuarto y última pregunta: si existe Dios, esta es la pregunta de oro. Si existe Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Hay tanto dolor. Y esto es lo que hace que mucha gente odie a Dios, no se acerque a Dios, es más, se alejen de Dios, se aparten de Dios, desechen a Dios, porque no pueden concebir la aparente contradicción de un Dios de amor y un mundo que sufre. Y sabemos que no es fácil concebirlo, entenderlo. Pero hay razones por las cuales hay sufrimiento, dolor y maldad en el mundo. Y quiero hablarle de ellas. Número uno, la primera que da la Biblia es que el sufrimiento, el dolor y todo lo que vemos en este mundo tiene una razón. Y es que es el producto del pecado. La Biblia dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, cuando había un solo mandamiento y se tomó una mala decisión y entró el pecado, así por ese hombre, por el pecado, entró la muerte. Y la muerte trae sufrimiento. Y la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde el principio el molde se dañó. Imagínense que usted tiene un molde para hacer tortas y el molde está bueno. Usted coge ese molde y lo pone, y todas las tortas que usted haga así siguen iguales, ¿cierto? Pero si ese molde se cae y se rompe y se deforma, todas las tortas que usted siga haciendo de ahí en adelante, ¿cómo van a quedar? Deformes, dañadas. Escúcheme, la Biblia dice que el pecado vino a deformar el paraíso que Dios había creado aquí. El pecado vino a traer dolor. La Biblia dice que el pecado vino a traer muerte, vino a traer dolor, vino a traer tristeza, vino a traer situaciones. El pecado y la desobediencia son la razón de la maldad, el sufrimiento, la muerte del hombre. Pero la gente dice: si existe Dios, ¿por qué las guerras? Escúcheme, la pregunta ¿es Dios el que le está disparando a otra persona? ¿Es Dios el que se subió en un avión a destruir las Torres Gemelas? Son personas malvadas, llenas de pecado y de desobediencia, que si hubieran tenido a Dios en su corazón, no lo hubieran hecho. ¿Es Dios? El hombre quiere culpar a Dios, pero no quiere reconocer su responsabilidad en el dolor y en el sufrimiento. Si existe Dios, ¿por qué hay hambre en el mundo? Tantos niños con hambre. Escúchame, y no solamente niños con hambre, políticos corruptos
que se roban miles y miles y miles de millones que le pertenecen a sus niños. Gente amasando grandes fortunas con las que podría alimentar multitudes de niños, pero solamente el ego no lo hace. Y dice, ¿y por qué si existe Dios? Pero mira la maldad del hombre. ¿Por qué no miras la responsabilidad humana? Si existe Dios, ¿por qué pasa eso cuando hay tantos comerciantes que hasta botan y queman comida para mantener precios altos? Si existe Dios, ¿por qué hay tantas mujeres que sufren solas y niños abandonados? Sí, pero hay hombres adúlteros que abandonaron esas mujeres, que dejaron esos niños tirados por el pecado, que todos los días engañan a sus esposas y las hacen sufrir. Y no es Dios. Es el resultado de la desobediencia, del pecado y de la maldad del hombre. Escúcheme. La Biblia dice en Proverbios 19, versículo 3, hay gente insensata que arruina su vida a ella misma, pero luego le echa la culpa ¿a quién? A Dios. Y es la historia de la humanidad. Arruinamos nuestro mundo, aún con nuestro smog, arruinamos nuestro planeta, nuestra capa de ozono, y después decimos, ¿por qué tantos desastres en el ambiente? Arruinamos nuestro mundo y le metemos la culpa a Dios. Es fácil buscar culpables. Uno no tiene que ser muy inteligente para buscar culpables. Y si ese culpable es Dios, mejor. Pero el hombre no acepta su responsabilidad y dice, hemos pecado, no nos hemos arrepentido. Y simplemente el sufrimiento, tanto dolor y tanta maldad es el resultado de una sociedad alejada de Dios, de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Porque cuando el reino de Dios llega a una vida, ese hombre nunca será igual, nunca va a disparar un fusil contra otro, nunca va a tomar la mujer de su prójimo. Su vida va a ser cambiada. Escúcheme. Un día un señor le dijo a un cristiano, si existe Dios, ¿por qué hay tanta guerra, tanto sufrimiento y tanta hambre? El cristiano se quedó pensando y le respondió, Señor, ¿usted a qué se dedica? Él le dijo, yo vendo perfumes. El cristiano le replicó diciendo, y si usted vende perfumes, ¿por qué aún hay tanta gente por ahí que huele tan maluco? Si usted vende perfumes, ¿por qué hay tanta gente que huele mal? Él le respondió, no es mi culpa. Si la gente quiere oler bien, tiene que venir a mí. Y yo les vendo mi perfume y van a oler bien. Él le dijo, pues muy bien, Señor, no es culpa de Dios que la gente no quiera buscarlo a Él, no quiera acercarse a Él, no quiera agradarlo a Él y tenga que vivir las consecuencias de eso. El sufrimiento es real y causa muchas preguntas en la mente del hombre, pero el hombre no acepta responsabilidad. Y una primera razón del sufrimiento es que el sufrimiento es producto del pecado que trajo muerte, dolor y tristeza. Y lo que necesitamos no es decir Dios no existe, lo que necesitamos es arrepentirnos y volvernos a Dios. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y todos queremos la sanidad de la tierra, pero no estamos interesados en convertirnos de nuestros malos caminos. Hay que reconocer nuestro pecado y reconocer nuestra responsabilidad. Segunda razón, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Porque algunas veces, no estoy hablando de todas las veces, pero estoy dando respuestas. Algunas veces el sufrimiento es usado, inclusive por Dios, para llamar nuestra atención. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas en Nueva York, la gente se volcó a las iglesias. Las iglesias empezaron a llenarse. La gente corriendo a buscar a Dios. Porque algunas veces necesitamos un llamado de atención para regresar. Es más, la mayoría de nosotros estamos aquí porque algo pasó en nuestra vida se deshizo, se dañó, se estrelló, y en medio del sufrimiento nos acercamos a Dios. El sufrimiento nos trajo a Dios.
Salmo 119, versículo 67 dice: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Mire lo que dice el salmista. Antes de sufrir, ¿cómo andaba? Pero cuando llegó el sufrimiento, obedezco a tu palabra. Algunas veces el sufrimiento hace que el hombre sea llamado en su atención. Un perrito se metió al agua a nadar y estaba ahí contento, y su amo empezó a llamarlo: venga para acá, vamos. Tenía que irse y nada, el perrito no. Entonces lo único que se le ocurrió fue tirarle un palo, y cuando le tiró ese palo, esa carga, el perrito la cogió y esa carga lo hizo venir a él. Algunas veces la única manera que el hombre se acerca es a través del sufrimiento. Es un llamado de atención. Vea usted la gente en la oración, no viene, pero cuando tú estás en la calamidad, cuando sabes que necesitas sí o sí un milagro, ahí lo ve llegar uno al ayuno. Porque muchas veces el sufrimiento es un llamado de atención. No todas las veces, estoy hablando muchas veces. Tercero, el sufrimiento en la Biblia nos muestra que es usado también para ayudarnos a crecer y a ejercitar nuestra fe. La Biblia dice en Santiago 1, versículo 2: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Está hablando que la prueba, los sufrimientos, las dificultades producen algo. Producen algo. Las más grandes lecciones que nosotros hemos tenido en nuestra vida y que nos han llevado a ser gente fuerte han sido las situaciones más difíciles de nuestra vida, las que nos han hecho crecer. Porque poco se aprende del éxito y de la abundancia, mucho se aprende del dolor, de las cosas difíciles. Aprendemos a esperar, aprendemos a orar, aprendemos a confiar, aprendamos a ser pacientes. Hay cosas que se aprenden solamente en el dolor y que hacen que nosotros tengamos que ejercitar nuestra fe. Cuando usted va al gimnasio le ponen cargas, ¿o no? Le ponen peso. Y no es fácil. Uno no quiere eso. A mí me da pereza eso. Pero uno sí le gustan los resultados de eso. ¿Cierto? Porque después de un año vas a ver resultados del peso que cargaste. No queremos el peso, pero queremos los resultados. No se puede. Como dice una canción por ahí: sin dolor no hay ganador. Escúcheme. Cuarto, el sufrimiento algunas veces trae gloria a Dios. ¿Cómo así que el sufrimiento, el dolor trae gloria a Dios? ¿Cómo puede el dolor, el sufrimiento traer gloria a Dios? Cuando Dios hace un milagro, ¿o no? Si hay un sufrimiento y Dios quita ese sufrimiento, ¿qué se va a producir? Un milagro. ¿Y qué va a pasar a través de ese milagro? Dios va a ser glorificado. Escúcheme, le preguntaron a Jesús: ¿por qué ese hombre nació ciego, está ciego? ¿Pecó él o pecó sus padres? ¿Por qué sufre Jesús? Y Jesús dijo: ni pecó él, ni pecaron sus padres. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y cogió y escupió, hizo lodo con el polvo y escupa, y lo sanó y lo levantó y se glorificó su nombre. Escúcheme. Algunas veces simplemente el dolor y el sufrimiento se convierte en gloria para Dios. Cuando Dios responde y lo quita. Pero muchas veces cuando no lo quita y el dolor sigue presente, y aún Dios sigue siendo glorificado. Como en el caso de Joanny. ¿Cuántas veces hemos orado por él? Todos los días aquí oramos por él, todos los días sin faltar. Y él sigue con su enfermedad. Pero a pesar de que sigue enfermo, levanta las manos, glorifica a Dios, y otros aprendemos de su fe. Y decimos: wow, ¿cómo puede ser que este hombre está calvo? Bueno, otros estamos también calvos.
Está, a verlo aquí. Y ahí me está filmando. Y flaco, y con situaciones, y sigue adorando a Dios, porque algunas veces, aún en medio del dolor, Dios es glorificado. Y eso se convierte en un testimonio poderoso para la gente, que dice: ¿cómo puede ser que esta persona está sufriendo y sigue teniendo paz, y sigue teniendo gozo, y sigue alabando a Dios, y sigue bendiciendo su nombre? Y eso es un poderoso testimonio, y Dios recibe gloria a través de eso. Porque otros en medio de esas situaciones se quejan, se apartan y blasfeman de Dios. Estaba Pablo y Silas en una cárcel por haber predicado la palabra. No habían hecho nada malo y les habían dado juguete, los estaban golpeando, le dieron con vara, lo tenían en un cepo. Allí los tenían atados a un pedazo de madera y de hierro, sufriendo sin razón por causa de Dios. Y en medio de su sufrimiento, ellos empezaron a cantar a Dios y a orar. Dice la Biblia que se volteó Pablo y le dijo a Silas: ¿cuál vamos a cantar? ¿Cuán grande es Él? Listo, por fa. Mi corazón. Y empezaron a adorar a Dios en medio de su sufrimiento. Y cuando eso empezó a suceder, dice la Biblia que muchos presos que estaban ahí empezaron a escuchar, y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se rompieron, y vino el carcelero y terminó entregándole su vida a Cristo con toda su familia, y el sufrimiento se convirtió en algo que trajo gloria y salvación. Amén. Así es, amados. No se trata de decir: si existe Dios, ¿por qué estoy aquí en la cárcel y por qué me golpean por predicar en su nombre? No se trata de eso. Escúcheme, quinto y último, ¿por qué existe el sufrimiento si hay un Dios de amor? Y quinta respuesta es porque hay razones que nunca entenderemos aquí en la tierra y que nadie nos podrá explicar, pero Dios sigue existiendo y sigue siendo Dios y sigue siendo fiel. Acuérdense en el caso de Job que hablamos en estos días, un hombre llevando aflicciones, dolores, quebrantos, perdiendo todo por algo que había sucedido en el cielo y que nadie podía explicar aquí en la tierra. ¿Por qué, si existe Dios, Job, por qué estás pasando por esto? No habían respuestas. Y él dijo: no lo entiendo, pero yo sé que mi Redentor vive. No sé, pero aunque Él me matare, en Él esperaré. No lo entiendo. Hay cosas que no entendemos, pero ahí es donde está nuestra fe. Se le acercó un intelectual y le dijo a la muchacha: ¿usted de verdad cree en todo lo que dice esa Biblia? Dijo: sí. Y dijo: ¿verdad? ¿Usted cree ese cuento de que una ballena se comió a un hombre? Sí, yo lo creo. ¿Y cómo pudo haber sucedido eso? Dijo: no sé, pero cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás. Y él le dijo: ¿y qué tal si Jonás no está en el cielo? Y ella le dijo: entonces vas a tener que preguntarle tú en el infierno. Escúcheme, amado, tenemos que tener nuestra fe tiene que estar firme. Hay cosas que no entendemos. No sabemos cómo entra una ballena, pero creemos. No sabemos por qué sufrimos algunas veces y pasan cosas que no entendemos. Y Jesús dice en Juan 13, versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Algunos sufrimientos, dolores, quebrantos, muertes sin sentido, no los comprendemos ahora, lo entenderemos después.
Y quiero terminar con esta historia que algún día les leí y que es muy pertinente para este caso. Cuenta una historia que una vez un siervo de Dios, escuche los detalles, se encontraba sentado orando junto a un pozo de agua. Un caminante se detuvo a beber del pozo y al hacerlo se le desprendió la bolsa del cinturón y se le cayó en la arena una bolsa llena de monedas de oro. No se dio cuenta que se le cayó, bebió en el pozo y se fue. El hombre siguió caminando sin darse cuenta. Poco después, otro hombre pasó cerca del pozo, vio la bolsa y la recogió. Más tarde, un tercer hombre se detuvo para calmar su sed y se acostó a dormir a la sombra del pozo. Entonces, escuche esto: un hombre se le cae la bolsa de oro, otro hombre viene, la recoge y se va, y llegó otro hombre ahí y se acostó a dormir. Mientras tanto, el primer caminante se dio cuenta que le faltaba la bolsa y, dando por sentado que la había perdido junto al pozo, regresó. Vio a ese hombre dormido y lo despertó. Por supuesto que él no sabía nada, él nunca vio la bolsa. Y le reclamó su dinero: dame mi dinero. Se armó una discusión que fue subiendo de tono hasta que finalmente los hombres llegaron a las manos y el primero mató al último. Ante eso, el siervo de Dios, que había permanecido callado todo el tiempo observando, le dijo a Dios: ¿lo ves? Esto es uno de los principales motivos por los cuales los hombres no te creen. Hay demasiada maldad y demasiada injusticia en el mundo. ¿Por qué el primer hombre tuvo que perder su bolsa y luego convertirse en un homicida? ¿Por qué el segundo tuvo que encontrarse una bolsa llena de oro sin habérselo ganado? ¿Y por qué el tercero, que era totalmente inocente, tuvo que morir asesinado? Wow. ¿Qué hacemos con ese caso? Pastor, una consejería. Dios le respondió, le dijo: por esta vez y solo por esta vez te daré una explicación. No puedo estar dándole explicaciones a cada persona en el camino. ¿Se imagina esto? El primer hombre era el hijo de un ladrón. La bolsa que tenía era de dinero que su padre le había robado al padre del segundo que lo tomó, quien al encontrar la bolsa solo encontró lo que le correspondía. El tercero era un homicida cuyo delito nunca se supo y que recibió del primero el castigo que merecía. Todo tenía sentido. De ahora en adelante cree que hay sentido y justicia en lo que acontece, aunque no lo entiendas. Esa historia fue contada por un pastor luterano torturado durante años en la celda de una prisión comunista en Rumania, y la relató en respuesta a la pregunta que si se puede confiar en Dios aun cuando aparentemente se haya quedado dormido. Cuando lleguemos al cielo descubriremos muchas cosas, pero desde luego no descubriremos que Dios se equivocó. El hecho de que no podamos explicar hoy muchas de las cosas que suceden, incluidas las tragedias, el dolor, no debería hacernos tambalear en nuestra fe. Hay un Dios justo en los cielos que un día nos demostrará que todo tuvo sentido. Puedes confiar en Él. Él no duerme, Él es real, aunque a veces no lo parezca. No se trata de entender lo que está pasando, se trata de confiar, aunque no entendamos lo que sucede. Amén. Pero Dios es real, su palabra es verdad. Él es un Dios de amor. Él ha dado un camino para la salvación del hombre. Solamente hay un camino, es la verdad y la vida, se llama Jesucristo. Y todo lo que pasa en esta tierra, aunque no lo entendamos, tiene un propósito y un sentido, y podemos confiar en ese Dios. Amén.
Dice la Biblia hoy el Señor para nosotros: solamente preocúpense por honrar a Dios y estén preparados para dar una respuesta a todo aquel que les pregunte acerca de su fe y de su esperanza en medio de un mundo en confusión y caos. Señor, gracias, porque al final del día, en medio de cualquier situación, nosotros como creyentes sabemos que tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. Señor, gracias por tu palabra. Dele gracias a Dios por su palabra. Dígale gracias, Señor, por esta Biblia que tú has permitido que sea la carta de amor para nosotros, el manual de nuestra vida. Aunque otros duden, nosotros creemos porque sabemos lo que ha sido hecho en nuestra vida a través de lo que tenemos. Tenemos no argumentos, tenemos experiencias de vida que demuestran que tu palabra, que la suma de tus dichos es verdad. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Santo eres Dios. Santo eres Dios, soberano y poderoso. Santo eres Dios. Santo, santo. Gracias por tu palabra que me ha cambiado, que me ha transformado. Gracias porque tú eres un Dios de amor que nos dice: hay un cielo y hay un infierno, pero que no nos estás enviando allí ni enviarás a nadie, que nos das la oportunidad en amor de tomar una decisión, de tener libre albedrío. Y por tu misericordia has provisto un camino de salvación. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor amado, gracias. Señor amado, gracias. Y dile: Señor, gracias, porque yo sé que aunque hay muchas religiones, solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos: Cristo Jesús. Dile: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que tú eres la luz verdadera. Y dile: Señor, gracias, porque aunque en este mundo hay dolor y hay sufrimiento, reconocemos que somos pecadores y que por nuestros pecados ha venido dolor, ha venido tristeza, ha venido sufrimiento a las vidas. Pero hoy te pedimos perdón, reconociendo nuestra condición y reconociendo nuestra responsabilidad. Hoy, Señor, nos humillamos. Hoy buscamos tu rostro. Hoy nos volvemos de nuestros malos caminos. Y reconocemos, Señor, que tú eres el Dios de salvación, de vida, de amor y de misericordia. Señor, gracias, porque aún a través del sufrimiento hemos sido acercados a ti. Gracias porque aún a través de las pruebas hemos aprendido a amarte, a confiar en ti, y hemos desarrollado carácter y virtudes que no teníamos. Gracias, Señor, porque aún a través de situaciones podemos saber que hay gloria que vendrá para ti. Así hagas tú o no el milagro, toda la gloria será para ti, Señor, porque tú eres Dios, y para los que te amamos todas las cosas nos ayudarán para bien. Y hoy, Señor, te damos gracias porque aunque no entendamos, tú eres fiel, y lo que no entendemos ahora lo entenderemos después, y te diremos: Señor, siempre todo tuvo sentido. Gracias, Dios, te amamos y te adoramos. Y si tú estás aquí por primera vez, te animo a que le digas en una oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy te entrego en mi vida. Entra en mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en la vida
y no lo borres jamás. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, el arca de salvación para mi vida y para mi casa, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.